Karen, muchísimas gracias. Primero quiero empezar también dando mi agradecimiento al CAE y a todos los organizadores y las organizadoras de este evento. Creo que los eventos de mujeres son absolutamente importantes, relevantes y que para mí realmente es un honor estar aquí. Además, no puedo creer que tengamos 23 asistentes un viernes a las 9 de la noche. Así que les agradezco muchísimo la invitación y este espacio para compartir ideas e impresiones. He seguido con mucha atención la presentación de Kreslin. No sé si mi internet está fallando un poco y les pido mil disculpas. Estamos con problemas de energía en Ecuador, entonces de repente las comunicaciones, pero por favor me avisan, me interrumpen si es que en algún momento me quedo congelada o la... ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Perfecto. Listo. Entonces, nada, entrando al tema que me toca abordar, creo que es un tema muy importante, muy interesante, pues darles la perspectiva del Ecuador, porque hemos tenido un recorrido interesante. El Ecuador ha tenido sus ups y sus downs con el arbitraje de inversión. Creo que muchos países en la región lo han tenido, entonces yo les puedo contar desde una perspectiva de un país que ha cambiado en el péndulo político un poco. ¿Y por qué digo político? Porque en el Ecuador está muy relacionado el arbitraje de la inversión y la política. Ahora les cuento pues las perspectivas, pero hemos tenido este año una consulta popular, o sea, todo el pueblo ecuatoriano se ha manifestado sobre el arbitraje de inversiones. Un mecanismo de resolución de disputas que Kreslin lo explicó perfectamente, está muy vinculado a la atracción de inversiones, a la seguridad país, a la inversión, al atraer recursos de extranjeros al país. Entonces, pues esta trayectoria de Ecuador es anecdótica, es interesante y les agradezco el espacio que me han dado para contarles un poco al respecto. El Ecuador, en los años 80, tampoco me voy a ir a historia demasiado antigua, les prometo que será rápido, pero firmó varios tratados de TBIs que contenían cláusulas de arbitraje de inversión. ¿Qué pasó después? En los años 90, sobre todo 2000, empezó a haber una ola de arbitrajes de inversión. ¿Qué es lo que, qué es lo que desató esta ola? Pues básicamente eran disputas del sector petrolero, se pasó una ley que cambiaba, digamos, los tributos, por simplificarle, en el sector petrolero, y esto causó una primera ola grande de arbitrajes de inversión contra el Estado ecuatoriano. ¿Qué es una ola? Eran alrededor de 10 en ese momento. Hoy día son 24 arbitrajes de inversión que se han presentado en contra del Estado. Ha ganado o ha perdido el Ecuador las dos. Yo creo que la Procuraduría General del Estado, desde el comienzo de esta ola de arbitrajes de inversión hasta la fecha, ha hecho un salto enorme bueno, siempre hemos tenido también de estudios internacionales que han defendido al Ecuador, pero no sé si ahí sí perdí conexión. Todavía te escuchamos. Ah, perfecto. Mil disculpas, me sale su internet inestable, su internet inestable. Entonces, Ecuador, yo creo que ha sido bastante, como les decía, ha sido bastante efectivo, ha reducido condenas enormes. Hay una condena, por ejemplo, en el caso Oxy, 2.500 millones de dólares, se redujo a 1.400. Ha habido casos en los que Ecuador ha ganado en jurisdicción, o sea, ha ganado todo y hasta costas, etcétera. Es decir, no es que el Ecuador ha perdido todo, pero sí estos casos que eran de muchos millones de dólares, dieron como una mirada política negativa al libre arbitraje de inversión. Y esto se empieza a canalizar en el año 2008. Ya llegando a tiempos más recientes, en el 2008, Ecuador tiene una nueva constitución. Y la nueva constitución del Ecuador es buena y mala para el arbitraje. Es buena para el arbitraje y es un poco mala para el arbitraje de inversión. En el artículo 190, la Constitución del Ecuador reconoce el arbitraje como un mecanismo válido de resolución de disputas, pero en el 224 tiene una redacción extraña, como que dice que Ecuador no puede ceder jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. Se refería de inversión, pero dijo comercial. Entonces, por eso la redacción no es del todo fácil ni favorable, lastimosamente. Con base en este artículo y a una postura, un movimiento político de la revolución del siglo XXI, etcétera,
hay una postura en contra del arbitraje de inversión. ¿Quién tiene esta postura? Ecuador, Bolivia, Venezuela denuncian el CIADI, creo que Honduras acaba de denunciarlo hace poco en una distinta ola, pero un poco diciendo, miren, o sea, somos países soberanos, aquí estamos viendo miles de millones de dólares de la nada que no entendíamos, etcétera, y se da un movimiento en donde se rechaza el arbitraje de inversión. Ecuador denuncia el CIADI, que Desliña nos decía, es el centro más grande de arbitrajes de inversión, denuncia el CIADI y empieza a denunciar los tratados que contenía en la cláusula de arbitraje de inversión con todas las protecciones de las que nos habló tan claramente Cresling, ¿no? Entonces, el Ecuador empieza este proceso de denuncia, es un proceso largo, de hecho son como 7 años, y en un gobierno, el de Rafael Correa, el día antes de irse ya da el plumazo y denuncia los 17 TBIs que faltaban por denunciar. ¿Qué significa esto? Que desde el año 2017 Ecuador no tiene tratados bilaterales de inversión. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué tiene todavía 10 arbitrajes de inversión en curso? Pues por los llamados sunset clauses, ¿no? Hay estas cláusulas de supervivencia, en donde el Estado denuncia, pero el tratado sigue en vigor 10 años, entonces hasta el 2027, hay algunos de 15 años, pues vamos a tener todavía coletazos de tratados de inversión. Sin embargo, están denunciados. Y esto era, en teoría, porque eran contrarios al 224 de la Constitución. Cambia el gobierno, cambian las tendencias y empezamos desde el año 2021 a tener otra predisposición al arbitraje de inversión, se empieza a entender que es esencial eh, dar una suerte de estabilidad, dar este mensaje de vengan, inviertan, Ecuador respeta a los inversionistas, tiene mecanismos de resolución de disputas que les sean justos, ¿no? Porque ¿qué es lo que le preocupa a un inversor? Al inversor lo que le preocupa es llegar, invertir en el Estado y que después vayas a las cortes del Estado, que sea juez y parte. Que al final dice, bueno, por ejemplo, vengo y construyo una carretera, pongo sede Ecuador, porque, o sea, voy a justicia ordinaria y de repente el juez siempre va a decir que va a estar como más a favor del Ministerio de Transporte, no me da seguridad, prefiero una sede neutral. Eso es el arbitraje de inversión, ¿verdad? Y entonces vienen sabiendo que, Ecuador, yo soy francés, yo soy americano, yo soy español, soy chino, tengo una protección bajo un tratado bilateral de inversión. Entonces, el Ecuador ve que pues efectivamente había cambiado la inversión en el Ecuador, quieren hacer una política para tratar de llamar esa inversión al país y empieza una ola como para volver al arbitraje de inversión, que es el paso más claro, volvemos a firmar el CIADI, ¿no? Entonces, en el 2021 Ecuador firma el tratado CIADI y empieza a preguntarle a la Corte Constitucional que interprete el 422, ¿no? Decirle, oiga, yo creo que este artículo no dice eso. La Corte Constitucional, no en este tema, pero en general con el arbitraje, se ha portado súper proclive, o sea, ha sido una corte que más bien ha estado a favor del arbitraje y cada vez le va robusteciendo más. Ahora les cuento una última decisión de esa corte, pero en general una corte muy a favor del arbitraje en muchas decisiones. Sin embargo, pasa el tiempo y en el año pasado tenemos un poco de malas noticias para el arbitraje de inversión. En el año 2023, Ecuador suscribe un acuerdo comercial con Costa Rica y en la cláusula 11.2 establece una cláusula de arbitraje de inversión. Y la Corte va a dictamen de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dice no. Efectivamente, creemos que el 422 prohíbe este acuerdo. No todo es claro, el 422 definitivamente no es claro, parece tener excepciones, la Corte tampoco lo resuelve tan claro, no es una interpretación, digamos, erga omnes del 422, dice no, en este caso me parece que no se puede, pero es un golpe bajo para el arbitraje de inversión en Ecuador, no se puede firmar el acuerdo comercial con Costa Rica con la cláusula de arbitraje de inversión y vuelve a quedar un poco en el aire el tema del arbitraje de inversión, si se podía o no se podía firmar nuevos. Como les digo, los viejos siguen por los sunset clauses, yo hago arbitrajes de inversión a diario y el Ecuador además lo respeta. El Ecuador es uno de los países latinoamericanos que más ha pagado sus lados de inversión.
Entonces, como les digo, es una oda a la contradicción nuestra relación con el arbitraje de inversión. Pero llegamos a 2024 y el presidente de la República, el actual presidente de la República, Daniel Noboa, pone una consulta popular con un montón de temas y entre esos temas mete el 422. Todo el mundo, toda la comunidad arbitral entendía, le decía, hay que reinterpretar ese artículo, esto de Costa Rica es fatídico, etcétera. Y mete el arbitraje. Hace creo que eran 14 preguntas, si no estoy equivocada, y ganan todas, menos de la del arbitraje de inversión. Se da una campaña en que la sociedad civil tiene mucha desinformación, lastimosamente, pero se le vende una idea al pueblo que si es que el arbitraje de inversión pasa, era una reforma del 422, simplemente para decir no está prohibido. Que si el arbitraje de inversión pasa, pues vamos a tener que pagar Chevron. Lo que pasa es que sí vamos a tener que pagar Chevron de todas maneras. Creo que tenemos unos errores de concepto porque ya ganó Chevron el caso, ahora solo está en cuantificación y eventualmente pues hay denegación de justicia, ya lo dijo un tribunal. Pero la gente, no sé, creía que tal vez si es que salía el no, pues nos ahorraríamos esos millones. Errores conceptuales y como les digo, o sea, para mí es un tema técnico. O sea, el arbitraje de inversión es un tema que se discute en estos foros académicos, en donde pues nos dedicamos a esto, tenemos un interés jurídico, pero aquí se hace popular, o sea, se hace que 16 millones de ecuatorianos se pronuncien y esta era la pregunta. ¿Está de acuerdo que usted esté de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como un método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Y gana el no, con el 65% de los votos. Entonces, tenemos un segundo revés para el arbitraje de inversión. Eh, tenemos el CIADI, pero ahora ya no podemos firmar TBIs. Entonces, yo sí tengo clientes, por ejemplo, importantes, con unas concesiones muy, muy grandes con el Estado, que ponen arbitraje contractual en el CIADI. Pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí el uso del CIADI, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Ustedes me preguntarán, entonces, ¿significa alegría que está muerto? Yo creo que no. Yo creo que el arbitraje de inversión no está muerto. No es que se prohibió con la consulta, sino que se quería cambiar la redacción y no se cambió. Volvemos a este wishy-washy que no sabemos exactamente si está permitido, que tiene ciertas excepciones, tampoco están claras, pero en este punto en donde habían y no había. Entonces, me preguntan ustedes qué va a pasar, ¿no es cierto? Si no hay arbitraje de inversión, solo no van a ir los inversionistas o qué va a pasar. Entonces, mi respuesta es, a ver, siempre hay soluciones y siempre hay alternativas. ¿Qué es lo que hace un inversionista? Hace un contrato, ¿no es cierto? Entonces, en el contrato de concesión de la telefónica, en el contrato de concesión de la carretera, en el contrato de concesión del aeropuerto, van a meter cláusula arbitral en el contrato. Eso va a ser un arbitraje contractual contra el Estado y puedes incluso meter protecciones específicas que se vayan a asimilar a las del arbitraje de inversión. Después, la ley en el Ecuador, el famoso COPSI, el Código Orgánico de la Producción, establece unas garantías súper parecidas a los TBIs y establece que debe haber arbitraje y hace una lista de instituciones. Entonces, los inversionistas, si es que hacen un contrato de inversión, tienen ciertos requisitos, un monto mínimo de inversión, pero si tienen ciertos requisitos, pueden firmar un contrato de inversión. Ya si es que el arbitraje bajo el contrato de inversión es contractual o de inversión, pues yo creo que está bueno para escribir un paper, porque ya la línea está muy cerca. Y ya tienes protecciones de las que hablaba Kreslin, trato justo y equitativo, denegación de justicia, ya estás en un área súper gris, donde ya casi tienes un arbitraje de inversión, pero tienes que tener este contrato de inversión. Y finalmente, lo que pasa es, si es que no, realmente no, ni en el contrato te niegan la cláusula arbitral, si es que no logras hacer un convenio de inversión, pues, uno, hay inversión que no venga. Dos, lo que cambia es el precio. Es decir, el riesgo país sube. Entonces, el momento en donde el inversionista dice voy a invertir en Perú, voy a invertir en Colombia o voy a invertir en Ecuador, dice, bueno, pero en el Ecuador me juzgarán los jueces ecuatorianos, me cuesta más. Entonces, vas a tener un poco más de dificultades de atraer la inversión, va a ser inversión más cara, incluso puede ser inversión de otra calidad. Es decir, inversionistas como más a riesgo, un poco más que la seguridad jurídica no es en el top de su. Pero como les digo, no creo que esto sea
al final del arbitraje de inversión creo que habrá tela para contar y seguramente en los siguientes años pues volvemos a una montaña. 16 millones de ecuatorianos se han pronunciado, que si saben que es del arbitraje de inversión tengo una duda enorme, pero pues eh, eso es lo que ha pasado en el Ecuador y ese es el cuento que quería contarles de esta noche. Muchísimas gracias. Gracias, Alegría. Qué interesante todo lo que nos has comentado, algo que, bueno, yo desconocía, imagino que muchas otras personas también. Entonces, vamos a estar al pendiente de lo que pasa con Ecuador. Y ahora vamos a dar inicio a nuestra ronda final, a la ronda de conclusiones y reflexiones para ir cerrando nuestra mesa. Para ello, iniciamos con los comentarios de Kreslin. Gracias, Karen, por el paso. Bueno, en conclusión, el arbitraje de inversión es un mecanismo fundamental en el sistema internacional moderno de inversiones y está en constante evolución que busca equilibrar la necesidad de proteger los derechos a los inversores con la capacidad de los estados para regular en interés del bien público. Recordemos que el arbitraje de inversión se basa en normas y tratados internacionales que regulan las relaciones entre estados e inversores. Y es bueno recalcar que el respeto de ellos, asimismo, actualmente somos vistos como el país ideal para invertir y así que sería ideal aplicar los objetivos principales a fin de que se fomente la confianza en el cumplimiento de las obligaciones internacionales y que se promueva las buenas prácticas entre los estados y los inversionistas. Su efectividad y aceptación son cruciales para fomentar un entorno de inversión más saludable y atractivo en un contexto global cada vez más interconectado. Gracias. Gracias, Kreslin. Ahora finalizamos con los comentarios de Alegría. Muchas gracias. Bueno, me uno a los comentarios de Kreslin. Yo creo que es esencial el arbitraje de inversión para esta imagen de Estado que cumple con sus obligaciones, que trata bien a sus inversionistas, pero también a estas palabras del balance, ¿no? Cuando hay un mecanismo que es demasiado proclive a un lado o al otro, naturalmente va a tener sus detractores. El caso de Ecuador, como yo les comenté, no es aislado en América Latina. También hubieron voces de protesta en Europa cuando pasó todo el tema de las energías las renovables. Por ejemplo, hay países como Brasil, como Australia, que jamás firmaron TBIs, no les va mal. O sea, te quiero decir, no es el fin del mundo tampoco, pero sí creo que este balance, en donde no es solo todo a favor, o sea, todas las obligaciones recaen en el Estado y los inversionistas, no. Creo que las nuevas generaciones de tratados, yo les hablaba que los Ecuador eran tratados de los 80s, esto ha evolucionado muchísimo y las nuevas generaciones de tratados tienen obligaciones importantísimas para los inversores. Esencial temas de corrupción, o sea, tú no puedes entrar a un arbitraje de inversión, no vas a poder entrar con manos sucias. En el momento en que tú entraste con una inversión corrupta, ya no estás protegido. Temas medioambientales, esencial. O sea, y los estados no pueden los inversionistas no pueden incumplir las normas ambientales de los estados, igual temas laborales. Entonces, los TBIs han ido evolucionando y cada vez más requieren y ponen ciertos parámetros que requieren de los inversionistas. Yo creo que eso es positivo porque el sistema requiere de legitimidad y requiere de adeptos y requiere de la confianza, ¿no es cierto? Al final es la confianza que dé. Yo creo que es un mecanismo idóneo, creo que es un mecanismo neutral, creo que el CIADI funciona espectacular, creo que los recursos ante el CIADI son fantásticos, esta corte permanente que tiene de apelaciones, etcétera, creo que funciona muy bien. Por parte del Ecuador, espero que los vientos cambien, espero que Ecuador vuelva a tener arbitraje de inversión y el arbitraje de inversión ya no está solo en un TBI, está muy presente en los acuerdos comerciales. Entonces, creo que es algo que se va esperando de estado a estado y que al final está abocado al éxito, porque y puede ser arbitraje ya no de inversión, puede ser algo similar, pero yo creo, por ejemplo, que el arbitraje comercial
ya no es un foro de excepción. Yo me acuerdo cuando daba clases hace 15 años que empecé a dar clases, siempre decía, bueno, es el foro alternativo. Yo hoy día no creo que es un foro alternativo. Yo creo que cualquier contrato, cualquier negocio transnacional, las partes ponen arbitraje internacional. O sea, creo que ya es casi el default del comercio internacional el arbitraje. Entonces, creo que si es que el arbitraje de inversión al final en Ecuador pues tiene estos problemas constitucionales, se resolverán y si no, se encontrarán mecanismos pues, a través de los cuales llegar a un mecanismo similar, que sea un arbitraje comercial parecido, que sea un arbitraje contractual, pero que tenga garantías y estos principios del derecho internacional que yo creo que son provechosos tanto para los estados como para los inversionistas.